Este año en la comunidad Wampi se ha evidenciado cómo el gobierno hace falta en diversos ámbitos, como la falta de seguridad territorial, la precariedad en el sistema de salud y la exclusión de la población rural de los programas sociales para aliviar las economías afectadas durante la pandemia. A continuación se presentará nuestro caso. A casi 2 meses de haberse decretado el país en estado de emergencia, no existe un marco operativo claro que se enfoque en los derechos humanos que dirija las acciones estatales de las comunidades indígenas amazónicas durante la pandemia. La medida de aislamiento social en el país generó un gran descenso en la economía de esta comunidad, la comunidad Wampis, porque la economía de esta se basaba en el comercio. Además, se ha evidenciado cómo el Estado simplemente hace falta y teniendo en cuenta que no hay seguridad territorial en este tipo de comunidades, el sistema de salud es muy precario y estas comunidades fueron excluidas de programas sociales para aliviar las economías durante la pandemia. El Estado trató de aliviar las economías con los bonos, pero esos bonos los obligaban a salir de su comunidad y los ponía en gran riesgo de contagio. Incluso los Wampis afirman que no hay moratorias en las actividades extractivas o agroindustria. Incluso los comuneros indican que estas empresas están trasladando trabajadores de zonas en las que el coronavirus ha afectado a gran magnitud porque ha tenido gran número de contagios. Por esa razón, la comunidad Wampi tuvo que cerrar fronteras y creó su propio plan de contingencia y comparten muchísima información por medio radial. Por último, el Pamuk, que es el líder indígena de los Wampis, escribió una carta al Estado diciendo que no había una presencia real de ellos y que el ejército estaba totalmente abandonado. En el caso elegido se da a conocer la indiferencia por parte del Estado hacia la comunidad Wampi. Cuando comenzó el estado de emergencia en el país, el gobierno no tomó las medidas de contención necesarias para que el virus no llegue a esta comunidad y a sus alrededores. Un claro ejemplo es el bono que hizo salir a los habitantes de sus comunidades para cobrarlo. Por esta razón, la comunidad se vio forzada a implementar un propio sistema de contingencia contra el coronavirus. Sumado a esto, la Amazonía se vio altamente afectada social y económicamente, ya que el comercio es su mayor fuente de ingreso, y este se paralizó, llevándolos a desarrollar métodos para sustentarse autónomamente durante la cuarentena. Por eso, como grupo, creemos que es un conflicto ético ciudadano porque el Estado no le brinda la seguridad ni atención necesaria a los pueblos amazónicos, lo que conlleva a las comunidades a asumir roles y riesgos que no deberían. Los Wampis intervinieron junto a los pocos recursos del ejército y se vieron obligados a aislarse, formando su propio sistema de comunicación y abastecimiento. En este caso creemos que el Estado sale beneficiado de alguna u otra manera porque su deber es atenderlas y saber las necesidades de la población, pero se ahorró un problema por resolver al no tomar en cuenta que al otorgar los bonos a la comunidad Wampi tenían que salir de su comunidad para cobrarlo, perturbando su manera de vivir y su salud. En este caso, observamos que los Wampis asumen la responsabilidad de crear su propio sistema de comunicación, abastecimiento y sistemas anticontagio del coronavirus, aún no siendo responsables por esto. Por parte del Estado creemos que no asume responsabilidad alguna porque no toma en cuenta la seguridad de las 10 comunidades amazónicas, incluyendo a la comunidad Wampi, ante el posible contagio del coronavirus. Ciudadanía, citando a Sabater, es la forma de organización social de los iguales que tienen en conciencia que sus actos no solo deben velar por su propio beneficio, sino por el beneficio colectivo, y también velar por la seguridad y respeto a cada ciudadano. Las condiciones principales para lograr la ciudadanía son tomar en cuenta las necesidades de los demás, más no tanto las propias, y en base a eso formar una sociedad que vela por su propio beneficio. Por eso es que no se puede progresar si creamos diferencias, sino igualando derechos. Esta ciudadanía también lleva una cierta cantidad de derechos y deberes que cada uno debe cumplir. Y en relación al caso que nos tocó, se menciona en el artículo 220 de la Constitución del 93 que nosotros podemos o tenemos el derecho de formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. En el caso de que nos toque exponer, el PAMUC, que es el presidente del gobierno territorial, exigió la presencia del Estado junto con una dotación de suplementos básicos para la supervivencia de las demás comunidades. Sin embargo, nunca hubo una respuesta notoria o adecuada. También podemos citar al artículo 3, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el caso se observa que la comunidad Wampi hizo un plan de contingencia para el coronavirus para que este mismo no llegue a otras comunidades, puesto que el gobierno no toma cartas en el asunto. Por eso esta comunidad decidió cerrar las fronteras para aislarse ejerciendo su derecho.
Continuando con la presentación, les hablaré acerca de los deberes. Siempre que se hable de deberes, nos da una referencia de un tipo de obligación, ya sea político, económico, social o moral. Entonces, los deberes son uno de los puntos más importantes en el sistema de leyes y constituciones nacionales porque nos ayudan a lograr formas comunitarias y sociedades más equilibradas para poder acceder de un mismo modo a sus derechos. Por eso los deberes van paralelamente con los derechos. En nuestro caso, no se cumple el artículo 44, ya que este nos dice que los deberes primordiales del Estado son defender a la soberanía nacional, garantizar una plena vigencia de los derechos humanos, defender a la población de amenazas y promover el bienestar. Según nuestro caso, la comunidad Huampi exigió al Estado suplementos básicos para la supervivencia, ya que estaban en un estado de emergencia y así estaban constantemente en amenazas. Y fueron obligados a crear su propio plan de contingencia. Esto quiere decir un sistema de abastecimiento propio, ya que no recibieron ayuda del Estado. También se puede ver afectado el artículo 22, ya que este nos dice que el trabajo es un deber y un derecho, y es el bienestar social, ya que casi 2 meses de cumplirse un estado de emergencia no tuvieron acceso para poder vender, o sea, se vio afectado su comercio, ya que no pudieron vender sus productos agrícolas y suplementos básicos. Le doy pase a mi compañero para que continúe. El pluralismo, según la autora Adela Cortina, significa compartir un mínimo de morales por la cual es posible construir una sociedad más justa y resguardando el respeto hacia cada ciudadano. Y relacionándolo con nuestra noticia sobre si se respetó este principio, pues la respuesta sería que no, ya que la comunidad Huampi, al verse imposibilitada del movimiento de sus productos agrícolas y de la adquisición de bienes básicos debido al sistema de aislamiento social declarado por el Estado, se tuvo que implementar un sistema de aislamiento especial a su comunidad, resguardando la seguridad y la salud a su población, haciéndose valer su derecho de libre determinación y del autogobierno, ya que tristemente el Estado no toma en cuenta muchas de estas comunidades amazónicas, violando su derecho de la seguridad y de la salud, porque simplemente no toman en cuenta que tienen costumbres ajenas a ellos y que necesitan una medida de cuidados especiales. ¿Hubo tolerancia? La respuesta es no. No hubo tolerancia por parte del Estado porque al implementar el sistema de aislamiento social no tomó en cuenta que a la comunidad Huampi iba a ser perjudicada y tampoco puso cartas en el asunto para solucionar los problemas ocasionados por la pandemia. ¿Hubo diálogo? La respuesta es no. No hubo diálogo por parte del Estado porque a pesar de las exigencias del PAMU, presidente del gobierno territorial de la comunidad Huampi, el Estado nunca se hizo presente, evadiendo así sus responsabilidades como institución y así violando los derechos de los pobladores a no darle las medidas necesarias de seguridad y salud para resguardar a su comunidad de posibles contagios del coronavirus. Pero sí hubo diálogo por parte de la comunidad Huampi porque con este recurso pudieron crear sistemas de contingencia contra el coronavirus. En el caso elegido, no se les faltó el respeto a la comunidad Wampis, pero como grupo creemos que el Estado haya dejado en el olvido a esa comunidad y que no haya hecho nada en tiempos tan difíciles como lo ha sido este año cuando en el país se anunció que estábamos en un estado de emergencia. Ya creemos que se le falta respeto. Como bien lo dice en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, el deber del Estado es protegernos de cualquier amenaza y promover nuestro bienestar general, hecho que no ha sido así, puesto que no hicieron nada debido a que esta comunidad es muy pequeña, no hicieron nada cuando su economía se vino abajo, ya que ellos dependían únicamente del comercio y sabiendo aún que su sistema de salud era tan precario en plena pandemia. Como grupo creemos que si el Estado sí hubiera tomado cartas en el asunto respecto a esa comunidad, ellos no se hubieran visto obligados a crear su propio plan de contingencia para que el virus no se esparza en su comunidad y que los casos de infecciones no hayan sido altos y que no les afecte a mayor magnitud. Para entender bien lo que es la solidaridad, tomaremos en cuenta los conceptos que dio Adela Cortina. Para esta autora, la solidaridad es la evolución histórica de la fraternidad propia de la Revolución Francesa, junto a las ideas religiosas dadas por el cristianismo, que actualmente corresponden a dos clases de realidades, la social y la personal. Cuando hablamos de la realidad social se refiere a dos o más personas que tienen el mismo interés hacia un asunto y por eso deciden agruparse.
Aquí la solidaridad está presente como un valor indispensable para la subsistencia de los interesados. La razón es su carácter de necesidad vital para la supervivencia de las personas, por lo que no hace falta la exigencia de valores como la justicia. En segundo lugar tenemos a la realidad social. Esta se refiere a la participación y al esfuerzo de las personas en los asuntos de otras. Aquí lo que incentiva la unión es el deseo de vivir bien. Y a diferencia del primer tipo, aquí sí va a importar la moral, ya que solo se considerará solidaridad si la acción es justa y tiene grado de universal. La solidaridad universal es identificada en la actuación de las personas sobre la base de los intereses de los grupos beneficiados y de los afectados por las acciones de los mismos. Bueno, en relación a este caso, existe solidaridad entre los habitantes de la comunidad, ya que entre ellos mismos se apoyan para enfrentar esta pandemia, para que no hayan tantas consecuencias graves del COVID-19. Pero no hay solidaridad por parte del Estado e incluso llegaron a denunciarlos por abandono y discriminación en medio de una pandemia, ya que no los incluyeron en el bono que dio el gobierno, no los incluyeron en los programas sociales. Las regiones de la Amazonía, como el Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, no cuentan con la infraestructura hospitalaria necesaria para poder atender esta pandemia. Y suman siendo los fallecidos por falta de personal médico o de implementos básicos como lo es el oxígeno, que es vital en esos casos. Es crítico el panorama futuro para estas comunidades lejanas donde ni siquiera existe una posta médica.